Regresamos con más análisis en Así Estamos. Está con nosotros el economista Luis Membreño. Importante reflexión, porque el tema de violencia, el tema sigue haciendo impacto en la economía nacional, hay que tomarlo en cuenta. Pero claro, están otros factores geopolíticos internacionales que tienen que ver también con la economía, el tema del petróleo. Esto tiene que ver también con Petrocaribe, cómo desde Venezuela el petróleo era una opción económica para el país, esa fue parte de la oferta. Ahora con la derrota electoral en Venezuela del Partido Socialista y llega la oposición a recuperar terreno en la Asamblea venezolana, pues hay ya decisiones sobre cambiar el rumbo de los tratos que se han hecho con el petróleo venezolano. Esto tendrá impacto en nuestro país, pues para ello hemos invitado a Luis Membreño a hacer algunas acotaciones sobre esto. Luis, el presidente Sánchez Serén en su toma de posesión dijo: Petrocaribe no va a servir para toda la inversión social. Pues de eso no, ni en aquel momento hubo, ni hay ahora, al menos como se esperaba. Entonces uno se pregunta, ¿en el futuro qué va a pasar? ¿Ya no está en la ecuación nacional el impacto económico de Venezuela? Yo creo que hay varios elementos aquí, Rafa. El primero es entender que el precio del petróleo está a menos de la mitad de lo que estuvo hace un año y algo. Recuerda que llegó a $110 el precio. Hoy la canasta venezolana, por ejemplo, está a $30. Y el precio del West Texas, que es de referencia de nosotros, anda más o menos ahí por $37 el barril. Entonces, es una baja significativa, primera cosa. Entonces, esto ha generado una reducción de precios en El Salvador, que es significativa, tanto en los combustibles, como en el gas, como en la electricidad. Y eso pues debería hacer que el gobierno tenga una reducción en sus gastos significativa, ¿no? Por el otro lado, Venezuela había venido otorgando al FMLN a través de ALBA una cantidad de dinero significativa año con año, porque lo que hacía es que le financiaba a 25 años el excedente, ¿verdad?, de 60% del valor del precio del petróleo en ese momento. Entonces, esa cantidad de dinero, que fueron cientos de millones de dólares a través de 5 o 6 años que duró ese acuerdo, entonces le generó al FMLN una cantidad de flujo de efectivo enorme, con la que fueron a comprar muchas empresas, financiaron campañas políticas y muchas otras cosas. Entonces, ese flujo es el que se ha acabado, porque en la medida que el precio del petróleo está tan bajo, ya Venezuela no puede subsidiar ninguna parte del precio, porque ya estaba establecido eso en el acuerdo que tenían, que no era Petrocaribe en ese momento, sino que era un acuerdo bilateral entre Alba Petróleos y PDVSA en ese caso. PDVSA, recordemos que es dueña del 60% de Alba Petróleos en El Salvador también. Entonces, eso cambia significativamente cuando el precio cambia. Pero además, yo diría que el FMLN llegó tarde a la repartición de los panes, ¿verdad? Porque cuando ya llega el presidente Sánchez Serén, el precio había bajado y ya Petrocaribe, en ese sentido, sale del juego totalmente. Entonces, las posibilidades de financiar al gobierno, ya no al FMLN a través de Albapetróleo, sino al gobierno a través de Petrocaribe, se elimina, porque ya el precio no da y porque ya no hay margen para que el gobierno de Venezuela le dé al FMLN, en este caso a través del gobierno del presidente Sánchez Serén, dinero para poder financiar sus programas sociales y cualquier otra inversión que quería hacer. Entonces, el problema fue el momento en el que llegó, en el que ya el precio del petróleo no daba. Eso fue previo a lo que acabamos de ver en las últimas 2 semanas, ¿verdad? O sea, el factor petróleo también dentro de la economía mundial ha cambiado, es decir, ya no es lo que teníamos a partir de 2008, 2009, que con esos precios elevados todas las economías buscaron cómo facilitarse el acceso al petróleo. Eso ya no es un problema en este momento. Lo que pasa, Rafa, es que la semana pasada hubo una reunión de la OPEP, la semana antepasada, y la semana pasada ya se dio el efecto, y fue que la OPEP dijo: miren, no vamos a controlar la oferta, o sea, no vamos a controlar el abastecimiento de petróleo, y por lo tanto cada país puede seguir supliendo lo que quiera al mercado internacional. Y como hay un exceso de oferta en el mundo, eso hizo que el precio todavía cayera más. El precio andaba más o menos ahí entre 40 y 42 dólares en ese momento, y ha bajado la semana pasada más o menos ahí por 37 dólares el barril, y se estima, hay quienes estiman que esto puede llegar abajo de los 30 dólares el barril en los próximos días. Entonces,
eso lo que te genera es que ya no hay un acuerdo que pueda reducir la oferta, el precio se cae y por lo tanto eso le afecta sus ingresos a todos los países que tienen una dependencia absoluta en el petróleo, como son por ejemplo Arabia Saudita, la misma Venezuela, Rusia, etc. Entonces lo que estos países dicen es, bueno, si el precio ha bajado tanto, mis ingresos se reducen tanto, lo que tengo que hacer es vender más. Y como tengo capacidad de generación y de venta, muchos de estos países, ¿verdad? No es el caso de Venezuela, pero en los otros países sí, entonces salen a vender más. Y eso hace que el precio caiga todavía más. Entonces, la oposición en Venezuela dice, mire, nosotros ya no vamos a seguir regalando nuestro dinero, no vamos a seguir regalando nuestro petróleo, sino que el que nos quiera comprar, que nos pague cash, ¿verdad? Que nos pague en efectivo como lo hace todo el mundo. Y por el otro lado, pensar que va a haber subsidios de parte del gobierno venezolano hacia gobiernos de Latinoamérica ya no existe, porque está en una necesidad tan grande de dinero para poder suplir sus necesidades básicas de alimentación, de todo lo que tienen que importar con un tipo de cambio que se ha disparado. Entonces, en esa medida, pues no va a haber más dinero para el gobierno del FMLN, en este caso en El Salvador, ni para ningún otro gobierno en América Latina. Petrocaribe no llegó a llenar algo del gobierno central de nuestro país, es decir, no se pudo, por lo que tú dices, llegamos tarde a la firma como gobierno, etcétera, no se pudo aprovechar. El FMLN logró parte de esto, pero ¿cuál es la responsabilidad que tiene el FMLN ahora con Venezuela? ¿Y cuáles son los riesgos económicos también que tiene este partido al haber asumido grandes cantidades de deuda, ¿no? Mira, ahí son varias cosas, Rafa. Lo primero es que recordá que esto viene de una relación de Cuba con Venezuela, primero. Y Cuba hace un acuerdo con Estados Unidos recientemente en la medida que ve que las posibilidades de seguir obteniendo la cantidad de dinero que han obtenido de parte de Venezuela se reducen. Y entonces Cuba muy inteligentemente, como lo hizo cuando cayó la Unión Soviética, sale a buscar una nueva opción, sabiendo que Venezuela ya no lo es. Entonces, en esa medida que Cuba ya deja de ver hacia Venezuela y voltea a ver hacia Estados Unidos y a buscar un acuerdo con Estados Unidos, como que Venezuela comienza a quedar solo. De ahí, la relación del FMLN ha sido con Venezuela a través de Cuba. Su relación principal ha sido siempre con Cuba. Entonces, el FMLN pues observa eso y dice, ¿qué está pasando? O sea, y Venezuela después pierde las elecciones, el señor Maduro, y eso pues ya genera yo diría un pánico, ¿verdad? O sea, es tan grande la derrota que ha tenido el gobierno de Venezuela, que han tenido mayoría calificada. Es como que Arena hubiera tenido aquí 56 diputados, imagínate. O sea, entonces es una derrota enorme que han tenido y por lo tanto eso los hace reflexionar, creo yo, un poco. Y además el mensaje de Cuba es claro, ¿verdad? Y es, bueno, Venezuela es historia, ¿verdad? ¿Quién va a correr con estas deudas, Luis? ¿Corre el FMLN o corren nuestras alcaldías metidas con Alba Petróleos? Mira, ahí lo que queda claro es que quien debe es Alba Petróleos. Alba Petróleos, como te decía, 60% es propiedad de PDVSA, 40% es de las alcaldías del FMLN, que han cambiado según han cambiado las correlaciones de fuerzas políticas en las diferentes alcaldías de El Salvador también, ¿verdad? Entonces, estas alcaldías deben el 40% de lo que les prestaron. Ahora, estas alcaldías van a tener que hacerle frente a ese dinero. Ahora, hay parte de ese dinero que está invertido en diferentes empresas. Entonces, ahí lo que te queda es que puedes hacer como... Pero ¿cómo le pueden hacer frente estas alcaldías a una deuda de ese tamaño con dinero público que viene para otros o de otros servicios? Mira, ahí lo que tenés que ver es primero, ¿qué puedes vender? Vas a tener que salir a vender todas estas empresas, o sea, o se las entregas en dación en pago, digamos así, a PDVSA, y le entregas todas estas empresas que han comprado y le decís, bueno, ahí está parte de lo que tú me prestaste, o se venden y se le entrega el efectivo. Esa es una de las formas de hacerlo. Lo otro es que hay ciertos negocios que están generando dinero, por ejemplo, la venta de combustible y todo. Son negocios que ahora pues ya no te generan el efectivo que te generaban antes, ¿verdad? Sino que es una cantidad mucho menor y las utilidades son las normales que tiene cualquier petrolera, cualquier venta de combustible, que son utilidades muy bajas. Entonces, con eso pues vas a poder financiar y pagar alguna parte, pero yo creo que la totalidad no está respaldada ya. Con la totalidad de la deuda no está respaldada con las inversiones ni con... No es algo que tampoco se pueda trasladar a deuda país, a deuda soberana. Pues no, ahora porque esto ha sido un acuerdo bilateral entre el gobierno venezolano a través de PDVSA con
una empresa de sociedad mixta que tiene como contraparte y como dueños a las alcaldías. Entonces, esta es una deuda eminentemente de estas alcaldías, ¿verdad? Que son las que recibieron este dinero, lo invirtieron de alguna manera, y la otra parte, pues, que lo hayan usado para campañas políticas, van a tener que ver de dónde lo sacan para poder pagarlo, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí no puede trasladarse eso desde ningún punto de vista a todos los salvadoreños, porque no es un dinero que fue utilizado para todos los salvadoreños, sino que fue un dinero utilizado partidariamente por el FMLN. Entonces, el FMLN tiene que hacerle frente a sus deudas hoy. Yo veía publicada la semana pasada sobre esto en el término de que las mismas alcaldías que eran parte no recibían utilidades, o al menos las millonarias utilidades que se esperaban de un negocio tan grande. Mira, yo creo que si les trasladaban una cierta cantidad de dinero, asumiría que no lo que correspondería siendo tú un accionista de la envergadura que eran estas alcaldías, sino que eso fue más que todo para el partido político, pues, o sea, las campañas políticas que vimos y la cantidad de recursos que le metió el FMLN a esas campañas políticas desde el 2008 hasta el año pasado, pues todos esos recursos vinieron de ahí y salieron de ahí. Entonces, las alcaldías sí obtuvieron cierta cantidad de recursos, porque recordá que financiaban de todo, financiaban desde equipos de fútbol locales de cada lugar, financiaban todo tipo de necesidades de las alcaldías en obras públicas, en educación, en cualquier cantidad de plata. Entonces, sí recibieron una cierta cantidad de dinero, pero fue relativamente marginal a la cantidad de recursos que se generaron y que sí se destinaron a campañas políticas. El mercado del petróleo en el país cambió, es decir, en medio de todo esto, recuerdo yo, se fueron varias marcas importantes a nivel mundial. ¿Qué va a pasar con el negocio de las gasolineras? ¿A quién le queda? ¿Quién debe manejar esto? ¿Y qué impacto tiene en la economía el tema de un partido con estas empresas, que siempre ha sido como también parte de la reflexión? Yo siempre dije que es muy difícil que tú puedas basar tu financiamiento en una gran cantidad de empresas que se generaron y que están en tantos sectores, y que al final de cuentas, yo decía, pero es que ni los grupos más fuertes del Salvador serían capaces de tener inversiones en electricidad, en gasolineras, en petróleo, en alimentos, en toda la cantidad y recordar que además amenazaban de entrar en otra cantidad de sectores, y todo el mundo decía, no, ya están comprando ahora aquí, ya están comprando allá. Pues es imposible. Hoy esto pasa a la factura. Entonces, ¿quién va a poder administrar las gasolineras? Pues el dueño, ¿verdad? El dueño es PDVSA. Entonces, quien va a tener que administrarlo es el que al final de cuentas está acostumbrado a un negocio normal, ¿verdad? Y normal me refiero que tú tenés un margen pequeño de utilidad, tú compras petróleo, lo pagás en efectivo, lo traes, comprar gasolina, diésel, ¿verdad? Lo traes, lo pones en tus gasolineras, lo vendes, haces una utilidad pequeña, le pagas a quien le debes y te queda una pequeña cantidad de recursos disponibles. Entonces, ya no es, Rafa, el negocio que era, porque el negocio no era venta de petróleo o de gasolina. El negocio era el financiamiento que te daban a 25 años sobre el 40% de la factura petrolera. ¿Será propicio ahora transparentar esto también, Luis? ¿Será posible conocer cómo está estructurado esto? Porque el Instituto de Acceso a la Información también ha dicho que cierto tipo de instituciones, incluyendo estas que tienen conformación mixta, deben de tener información abierta al público. Pues sí, la verdad que estos son fondos públicos, pues al ser fondos públicos, en el sentido de que son de alcaldías, bueno, pues esto debería ser transparente, debería poder decir, mire, yo recibí tanto, yo debo tanto, porque aquí lo importante es cuánto debe, y yo tengo un compromiso de pago de estas características, y mi operación sigue funcionando de esta manera, me genera estos resultados anuales, y con esto pues puedo hacerle frente a la deuda o no, ¿verdad? Pues eso yo creo que sí es importante que se transparente, sí es importante que ¿Se conoce conozca. cuánta es la deuda a este momento que podría tener Alba Petróleos con Venezuela? Hay mucha especulación, ¿verdad? Yo me quedaría en que son varios cientos de millones de dólares, ¿verdad? El varios puede ser 3 como puede ser 6, ¿verdad? 300 o 600 millones de dólares no podría en realidad precisarte porque nadie conoce los números, pues, ¿verdad? Eso sería lo importante de poder tener. El FMLN reaccionaba y decía, mire, sí es cierto, ganó la oposición, pero no tiene el control de las decisiones sobre el tema petrolero, la Asamblea Venezolana. ¿Es eso
una posibilidad de que todavía siga siendo directamente entre el presidente Maduro y sus beneficiarios la relación? Asumí por un momento que sea cierto. Yo lo dudo, ¿verdad? Porque la Asamblea Legislativa, pues en todo país, tiene mucho que decir y más en cuanto a empresas públicas. Pero asumí por un momento que sea cierto. Y dice Maduro, yo puedo seguir haciendo lo que quiera. Sí, pero es que el problema es que ya no tiene dinero, pues. O sea, el problema es que su canasta de precios del petróleo de ellos está a $30. Cuando tú tenés $110 de precio, $100, tú puedes hacer mucho. Y te puedes, si él quiere, pues saltarse los procedimientos y quiere saltarse a la Asamblea Legislativa, pues es su problema. Ahora es una decisión de los venezolanos. Pero la realidad es otra y es financiera. Ya cuando a ti no te dan los números para poder regalarle a nadie nada, porque a ti no te alcanza para ni siquiera pagar tus propias cuentas, tú ves a los chinos hoy muy preocupados por cómo le van a pagar la deuda, ¿verdad? Tú ves a los rusos también preocupados de cómo va a ser esa relación con Venezuela. Entonces, el problema de fondo es que sus ingresos se han venido a un tercio, ¿verdad? Entonces, cuando tú tenés una caída tan grande de tus ingresos, por más que tú quisieras ayudarles a los movimientos políticos afines a ti en América Latina, no tenés el dinero, sino que lo que necesitas es que ahora te paguen. Todo el dinero que tú les prestaste, lo que necesitas es que ahora vengan y te digan, mira, así como tú fuiste solidario conmigo en los tiempos altos, de precios altos, yo ahora soy solidario contigo y te pago, ¿verdad? Que es lo que Venezuela esperaría de todos los países a quienes les prestó esas grandes cantidades de dinero, pues. ¿Qué pasa si se escudan en, no, estos son préstamos a largo plazo? Y me dijiste que era a X años, 25 años, la factura petrolera. ¿Puede exigirle a Venezuela un pago inmediato? Pues no sé, mira, yo creo que eso ya son acuerdos entre ellos, ¿verdad? O sea, es un acuerdo entre el FMLN y el Partido Socialista Venezolano, ¿verdad? Y ellos tendrán que definir cómo van a manejar su relación, cómo se van a pagar, si se van a pagar anticipadamente, si se va a ir esperando que el plazo se venza, ¿verdad? Va a ser una decisión, creo yo, muy entre ellos, y así debe mantenerse. O sea, creo que los salvadoreños no debemos de meternos en eso. Es una relación que a ellos les generó grandes beneficios en su momento, pero hoy es el momento de pagar la cuenta, ¿verdad? Pero no podemos abstraernos de la realidad que es el partido de gobierno en el país. Sí, de acuerdo, pero al final es ellos con el Partido Socialista Unificado de Venezuela, ¿verdad? Son ellos los que tienen que resolverlo. Así como ellos se beneficiaron, ellos tienen que pagar y que en ningún momento traten de transferirnos esto a los salvadoreños, porque ha sido una relación eminentemente entre ellos dos y por lo tanto entre ellos tienen que resolverlo. Y recordad que Venezuela, así como tiene esa relación con El Salvador, lo tiene con Nicaragua, la tiene con los países del Caribe, los tiene con todos los demás países. La política que adopte va a tener que ser uniforme con todos los partidos políticos y con todos los países con los que ha hecho este tipo de acuerdos. Vamos a hacer una pausa, Luis. Me gustaría pasar de este tema a también al tema de la economía nuestra, el cierre del año. Hoy se están publicando en estos días números rojos también para nuestro país, un nuevo PIB, un nuevo PIB también recalculado, que sin duda el cálculo es a la baja, ¿no? Un PIB más pequeño que inflará más los datos de deuda y ver cómo enfrentamos entonces 2016. Enseguida volvemos. Si necesita un toldo, un canopy, quiere un canopy para su empresa, necesita también proteger sus muebles de terraza, embellecer su hogar, busque a Decoralón. En decoralón.com hay información sobre cómo puede utilizar todas las ideas que tiene Decoralón en el área empresarial, el área industrial y el área residencial. Decoralón.com. Está con nosotros Luis Membreño, hablamos de economía, hablamos del impacto en Venezuela del resultado electoral a la economía nacional. Seguimos hablando, Luis, de la economía, pero la política de la economía está basada en los sistemas, ¿no? Y estamos hablando del socialismo del siglo XXI, estamos hablando de esa economía que ve el FMLN y la economía, los resultados al final en el país. Dice Miguel Ángel Simán, presidente de FUSADES, vamos por mal rumbo, nos llevan al socialismo del siglo XXI, el FMLN lo ratifica en sus documentos, pero hablando de términos económicos, ¿para dónde vamos? Mira, yo creo que nuevamente, así como decía que llegaron tarde a la repartición de los panes con
Petrocaribe, creo que llegaron tarde también a la repartición de la ideología, pues, bueno, porque si tú ves, sale hace un mes más o menos, el FMLN en su congreso diciendo que van hacia aquel socialismo utópico del que se buscó hacer en los 60, 70, ¿verdad? Y todo el discurso es tan contradictorio, ¿verdad? Porque ya no es la realidad del mundo de hoy en día, ya pasó la perestroika, ya cayó la Unión Soviética, pero hoy además cae el socialismo del siglo XXI. O sea, si tú ves lo que está pasando en América Latina, es que el socialismo del siglo XXI murió. O sea, en pocas palabras, lo estás viendo. Muerto. Sí, sí. O sea, así como te digo que murió totalmente el socialismo utópico de la Unión Soviética, todo el marxismo-leninismo y todas las demás vertientes que hubo posterior a eso, todo el stalinismo, el brezhnevismo, etcétera, ¿verdad? Todo eso se acabó allá por 1990, ¿verdad? En 1989 cayó el muro de Berlín, en 90 cayó con la perestroika, pues la Unión Soviética. Después vino un cierto resurgimiento. ¿Tú te acuerdas que durante esos años de los 90 era un triunfalismo total del capitalismo, ¿verdad? No había ningún tipo de oposición política, llamémosle así, en el mundo. Y de repente surge este chispazo de socialismo del siglo XXI, con un tipo muy carismático, como lo era el presidente Chávez de Venezuela, pero muere el presidente Chávez y muere también toda esa bonanza petrolera que fue la que le permitió a él hacer esa expansión y esa exportación del socialismo del siglo XXI hacia América Latina. Con la caída ahora del precio del petróleo, muere totalmente esto, además de que ya Chávez ya no está, ya no tiene ese liderazgo y esa capacidad de retórica y todo el presidente Maduro. Por lo tanto, esto es lo que está viendo, la caída en Venezuela, la caída en Argentina, la caída en Brasil, la caída en Ecuador, que ya no se va a postular el presidente Correa, la caída muy probablemente de Evo Morales, también con todo esto de la corrupción con los indígenas y todo esto, y que ya no se postule para la reelección, o si se postula, pues yo creo que va a perder. Entonces, lo que está viendo es, y además, todo el giro que ha tenido Cuba, entonces, tú decís, bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando en el mundo? En el mundo de lo que estamos hablando, y vamos a hablar, creo yo, los próximos años, es de qué tipo de capitalismo queremos. El socialismo muere en toda su vertiente, desde lo más ortodoxo, más extremo, hacia lo más moderado, muere totalmente como una opción en el mundo. Entonces, lo que yo creo que va a tener que darse ahora es una discusión que fue lo que una vez, sino hace un mes me lo dijo un líder del FMLN, me dijo, mira, es que lo que pasa es que tenemos que ponernos de acuerdo en cuál capitalismo, perdón. No queremos, me dice, el neoliberalismo, sino que lo que queremos es un capitalismo más humano. Ahí estamos bien, le dije, o sea, mira, o sea, ahí ya tenemos campo en el que podemos ponernos de acuerdo los salvadoreños, le digo. O sea, si vamos a comenzar a hablar de cómo hacemos para generar inversión, cómo hacemos para generar recursos para El Salvador, cómo hacemos para que haya más empleo, cómo hacemos para que haya más dinero para el fisco, cómo hacemos para que haya menos endeudamiento, cómo hacemos para que el país te lo dicen adelante, en privado, pero ¿por qué no públicamente? Para empezar a generar el debate, porque fíjate que eso es lo que a mí me llama tanto la atención, porque estábamos con Nacho Castillo esa noche y me dice Nacho al aire, ¿verdad? Si aquí nos lo vino a decir Medardo, ¿verdad? Y Medardo nos dijo que lo que querían definir era qué tipo de capitalismo es el que ellos van a seguir. Y el siguiente domingo salen con esa propuesta tan anacrónica, ¿verdad? Como la que salió el FMLN. Entonces yo creo, mira, que la realidad es la mejor fuente de conocimiento, por un lado, y de tener que tomar decisiones duras. Creo que al FMLN lo que le toca ahora es una introspección profunda, realmente, y aceptar que ya no tiene todos esos recursos del socialismo del siglo XXI. La base ideológica y todo el socialismo del siglo XXI prueba una vez más que va en contra de la naturaleza humana y por lo tanto no es sostenible en el tiempo, sino es con una cantidad de recursos que salen artificialmente de algún lado para poder sostenerlo. Entonces, yo creo que esto nos lleva, Rafa, al punto que debemos de buscar los salvadoreños, y es cómo nos ponemos de acuerdo, cómo podemos buscar un modelo salvadoreño que nos permita el generar un crecimiento económico y un desarrollo mejor. Primero, como bien dices, hay que ir a la realidad. Y la realidad hoy por hoy es un país con cifras económicas complicadas.
El Salvador está en una situación muy difícil. A mí me llama tanto la atención la encuesta de la prensa gráfica de la semana pasada, en la que viene la prensa gráfica y publica que la mayor preocupación de los salvadoreños es la inseguridad. Casi el 70-80% de la población dice además que vamos por el camino incorrecto, ¿verdad? Pero digo yo, o sea, si la situación económica está tan difícil, está tan complicada, pero la gente le da un 20% de importancia nada más a esto, porque la inseguridad es la que le da el 70%, imagínate lo mal que estamos, pues. Porque si la situación económica, que está bien difícil, debería de ser una prioridad para los salvadoreños, no lo es, porque la inseguridad es muchísimo más grave. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre cómo resolvemos esos problemas, cómo resolvemos el problema de la inseguridad, cómo resolvemos el problema de la generación de empleo, de recursos para el país, cómo atraemos inversión, cómo hacemos que el fisco pueda obtener más dinero sin que haya nuevos impuestos, ¿no? Porque aquí todo es a través de nuevos impuestos y quitarles más a los mismos. Entonces, yo creo que lo que tiene que haber es un diálogo nacional. Realmente, Rafael, yo lo he venido diciendo por muchos años, pero creo que una vez. Ya lo intenté una vez y varias, y yo creo que es el momento. O sea, creo que la realidad obliga a poder ponernos de acuerdo. Yo lamenté mucho que Arena se retirara de la interpartidaria, por ejemplo, porque a pesar de que tal vez no estaba produciendo los resultados que se quería, nunca debes retirarte de los diálogos, de los foros de diálogo, sino que yo espero que Arena pueda regresar ahí, porque creo que la realidad obliga al FMLN como gobierno y lo obliga como partido político a ponerse de acuerdo con la oposición. Tomando en cuenta la excusa o la razón por la cual Arena se sale de ahí y sumando algunas declaraciones y sumando lo que estamos platicando, es precisamente por el documento fuera de toda realidad actual que el FMLN hace en su convención. Entonces, con un FMLN que ratifica y usa esos conceptos, entonces, ¿cómo poder llegar a un acuerdo cuando estamos viendo dos países distintos? Lo que pasa es que tú tenés que entender que este fue un discurso muy desafortunado, diría yo, en un momento particularmente pero no es discurso, incorrecto. es tu estatuto, es tu... De acuerdo, pero el FMLN siempre ha sido eso. O sea, a mí no me extraña que el FMLN venga a ratificar lo que ha dicho por 40 años, ¿no? Entonces, yo creo que no había que tomárselo así. Pero ahora bien, ya que lo han hecho de esa manera cada quien, ¿verdad? O sea, el FMLN ha salido con esto, el FMLN debería de ser más pragmático y debería de poder tener una autocrítica, como le llaman ellos, y debería de ver las condiciones objetivas y subjetivas de la realidad de El Salvador y decir, bueno, o sea, yo se los he escuchado a ellos decir, y es, las condiciones objetivas no están dadas para un socialismo en El Salvador. ¿Eso qué quiere decir? Lo que ellos dicen es, por ahora no lo podemos lograr, por lo tanto, hagamos lo que hizo Lenin. Lenin en 1922 llama y dice, hagamos un nuevo programa económico, regresemos al capitalismo, dice, porque la sociedad no tiene suficientes recursos para ir al socialismo. Y entonces, esa es la realidad histórica del FMLN y del socialismo en el mundo, y es que nunca van a estar las condiciones objetivas dadas para el socialismo, porque tendría que haber un ser humano diferente, con principios, con valores diferentes, y eso no lo vas a cambiar. Por eso es que los comunistas durante tantos años llevaron a la gente a campos de reeducación, de concentración, de los gulags, por ejemplo, de lavado de cerebro. Lo acabamos de ver en Corea del Norte con el tío del presidente de Corea del Norte la semana antepasada. O sea, ¿por qué? Porque es un tema de la naturaleza humana que nunca va a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Ser realistas. ¿Y Arena qué tiene que hacer? Ser realista. Y decir, bueno, toda esa tontera que nos hablaron nunca se va a poder dar. Por lo tanto, mejor pongámonos de acuerdo sobre las cosas que sí podemos hacer y que sí debemos de hacer por El Salvador. Y ahí yo creo que los mediadores, la OEA y Naciones Unidas, tienen un rol muy importante de poder hacer aterrizar a ambos partidos políticos y decirles, miren, si no nos ponemos de acuerdo los salvadoreños sobre el futuro de El Salvador, y si no nos ponemos de acuerdo sobre las cosas básicas en las que no van a cambiar independientemente de si está el FMLN en el gobierno o Arena en el gobierno, entonces si no hacemos eso, Rafa, este país sigue a la deriva y va a seguir yendo hacia una situación cada vez más complicada que electoralmente no le conviene al FMLN tampoco, si lo quieres ver desde ese punto de vista. O sea, si ellos no cambian, probablemente van a tener un desastre en las elecciones del 2018 y en el 2019, como le ha pasado en Venezuela al Partido Socialista Unificado. La gran pregunta también es, ¿qué está leyendo la derecha y qué lee Arena? ¿Lee la realidad o también hace
números para regresar a su estatus anterior y la forma de ver las cosas siempre. Pero te digo, yo lamenté mucho que Arena se retirara. Creo que se requiere más madurez. Se requiere madurez y comprensión de la realidad objetiva que vive El Salvador y que vive el mundo. Y yo creo que no es de tratar de sacar ventajas políticas de corto plazo, como vamos a poder cambiar el país, sino que tenemos que ser personas visionarias de largo plazo, ¿ves? Y yo creo pues que ahí Arena necesita una dosis de realismo, necesita una dosis de madurez también y de anteponer los intereses del país a los intereses partidarios, ¿verdad? Como el FMLN. El FMLN tiene que cambiar su forma de actuar, tiene que cambiar sus discursos y tiene que poner los pies sobre la tierra. No son oposición política, son gobierno que tiene control del Ejecutivo, del Legislativo, que tiene una influencia en el país enorme en todos lados. Por lo tanto, tiene que ser realista y tiene que ser responsable con ese compromiso y con ese voto que le dio la población para poder estar a donde están, ¿verdad? Entonces, yo creo que en la medida, Rafa, que nos podamos poner de acuerdo sobre ese futuro, los salvadoreños, y le exijamos a los dos partidos políticos mayoritarios a que ellos cambien y que ellos se puedan poner de acuerdo, yo creo que en esa medida podemos ir haciendo de El Salvador un país mejor. Una economía, aunque no hablemos de números, ¿no? Porque hablar del número ya no es el asunto, sino cómo entonces conceptualmente salimos de esos números. Gracias, Luis, por habernos acompañado. Gracias a ti, Rafael. Ha sido un gusto tenerte en este espacio y, como siempre, tus conocimientos bienvenidos a abonar a la opinión pública sobre el tema económico. Pues muchas gracias, la verdad que un placer, estamos siempre a las órdenes. Muy feliz Navidad. Gracias, y igualmente. Que el Señor nos dé un mejor año en el 2016. Así sea. Vamos al tráfico y nos despedimos en este trabajo de este día lunes. Gracias, Luis.